Charles Spurgeon contra el diezmo. Bueno, esta pequeña reflexión nace justamente después de haber oído en varias ocasiones a distintos predicadores hablar sobre el Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y tirarle un montón de flores a este hombre y hablar súper bien de él y todo lo demás. Y al final decir que Charles Spurgeon pedía diezmo en su iglesia, lo cual es una mentira. Y como el hombre está muerto ya y no se puede defender, me da tanta... Si hay algo que no me gusta a mí es la mentira, y en lo que tiene que ver con las cosas del Señor, doblemente me cae mal la mentira. Y como estoy viendo que hay supuestamente hombres de Dios que están mintiendo, voy a salir creo que es mi deber poner la verdad sobre la opinión de Charles Spurgeon sobre el diezmo. Es por eso que les tengo preparada esta reflexión para ustedes, para que en las mentiras que algunos están contando. Bien, una perspectiva de gracia en el tema del diezmo ha generado un montón de debates apasionados durante bastantes siglos. El diezmo, un mandato divino inquebrantable para los creyentes del Nuevo Testamento, o se trata de una práctica del antiguo pacto que ha sido superada por la gracia de Cristo. Esa es la pelea que hay entre uno y otro. Charles Spurgeon, que vivió entre 1834 y 1892, el célebre predicador bautista conocido como el príncipe de los predicadores, se posicionó firmemente en contra de la imposición legalista del diezmo en cada una de las congregaciones. Para Spurgeon, el dar no era una obligación porcentual rígida, sino un acto espontáneo de amor y devoción que reflejaba el sacrificio de Jesús. Su oposición no era aislada, resonaba con una tradición evangélica más amplia que priorizaba la generosidad libre sobre la coerción. Exploraremos, por ejemplo, las palabras de Spurgeon sobre las congregaciones que exigen el diezmo, y examinaremos cómo otros líderes evangélicos han coincidido con Spurgeon, proveyendo un dar alegre y sacrificiar en lugar de una carga legal. Es decir, en pocas palabras, en el tiempo en el que vivió Charles Spurgeon, la gran mayoría de los cristianos, de las iglesias, de las congregaciones cristianas, no exigían el diezmo. Vamos a ver cómo después la cosa ha cambiado. La opinión de Spurgeon era libertad en el dar, no esclavitud en el diezmo. Spurgeon, pastor de la iglesia metropolitana Tabernáculo en Londres, durante más de 3 décadas, predicó miles de sermones que enfatizaban la soberanía de la gracia, y en su sermón, que tituló Gracia Libre como motivo para un dar libre, basado en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, donde dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Spurgeon rechazó explícitamente cualquier sistema que impusiera reglas fijas para el dar, comparándola con el legalismo del judío del Antiguo Testamento. Recuerdo haber oído a alguien decir: me gustaría saber exactamente qué debo dar. Sí, querido amigo, sin duda si lo deseas, pero no estás
bajo una obligación, un sistema similar al que obligaba a los judíos a pagar diezmos a los sacerdotes, escribió Spurgeon. Para él, una regla porcentual en el Evangelio destruiría la belleza del dar espontáneo y eliminaría todo el encanto de la fruta de tu libertad. Spurgeon no era tacaño, al contrario, instaba a una generosidad radical, animaba a los creyentes a dar hasta que lo sintieran, recordando cómo Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. El gran dulzor del dar a Dios comienza cuando sentimos el pellizco, decía, cuando tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder dar, afirmaba. El otro pasaje crítico durante la idea de que los cristianos modernos se erigían en sacerdotes o levitas para reclamar diezmos compulsorios, calificándola de demasiado aburrida para ser considerada siquiera por un momento. Tras su muerte, esto es lo que a mí me sorprende, ¿se da cuenta? Tras la muerte de Charles Spurgeon, su iglesia, su propia iglesia, introdujo la petición del diezmo. Qué cosa, ¿no? Lo que provocó, por supuesto, críticas de que esto enganchaba la ley al Evangelio, olvidando lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 6, en el verso 14, donde dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Para Spurgeon, las congregaciones que exigen el diezmo no solo malinterpretaban las escrituras, sino que socavaban el espíritu de adopción filial. Según Romanos 8, verso 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El dar debía ser un reflejo del amor de Cristo, no un tributo forzado a un almacén eclesiástico. Esta visión lo alineaba con la teología reformada que él defendía, donde la libertad en Cristo libera al creyente de yugos legalistas. Las voces evangélicas que coinciden con Spurgeon, una tradición de generosidad sin coerción. La postura de Spurgeon no era un capricho victoriano, formaba parte de una corriente evangélica más amplia que rechaza el diezmo como mandato para los cristianos. Los líderes contemporáneos e históricos han apoyado su énfasis en el dar voluntario, argumentando que el Nuevo Testamento promueve una generosidad sacrificial que a menudo supera el 10%, pero sin fórmulas rígidas, sin montos. John Piper dijo, el diezmo no es un requisito para el liderazgo eclesiástico. John Piper, pastor bautista reformado y fundador de Desiring God, ha sido explícito en su rechazo a la coerción en el dar. En una entrevista en el año 2024, Piper respondió a un oyente preocupado por iglesias que condicionan el empleo pastoral al diezmo, es decir, no le dan lugar en esa iglesia a personas para que sean pastor o ocupen cualquier cargo si no dan el diezmo. Y Piper dijo que lo siguiente, no creo que el diezmar sea un requisito del Nuevo Testamento de la manera que ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo es. Es decir, no tiene nada que ver con ama a tu prójimo como a ti mismo el hecho de condicionar un puesto en la congregación siempre y cuando tú diezmes. Para Piper, imponer el diezmo como condición laboral es un error que daña la confianza y contradice la gracia. En su lugar, insta a los líderes a modelar un dar alegre inspirado en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7.
donde dice claramente, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Piper coincide con Spurgeon totalmente en que el verdadero dar surge del corazón transformado, no de la presión institucional. Otra persona como Tom Schreiner, que escribió 7 razones bíblicas contra el diezmo obligatorio. El teólogo bautista Tom Schreiner, profesor en el Seminario Teológico Bautista del Sur, ofrece un análisis erudito en el artículo del año 2017. Schreiner argumenta que el diezmo del Antiguo Testamento no se aplica directamente a los creyentes del Nuevo Pacto por 7 razones explícitas o claras. 1. El diezmo era parte de la ley ceremonial judía abolida por Cristo. Esto está escrito en Hebreo 8:13, donde dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. 2. El Nuevo Testamento no lo exige. 3. Jesucristo cumplió la ley liberándonos de sus sombras. 4. El dar en el Nuevo Testamento es proporcional pero no porcentual, es decir, no es una cantidad fija de dinero. 5. Prioriza el cuidado de los pobres sobre el templo, es decir, es más importante las personas que dar dinero para mantener una construcción física en la que se reúne, a la que se le llama templo. 6. Enfatiza la motivación interna. Y 7. Los apóstoles recolectaban ofrendas voluntarias, nunca pidieron diezmos. Son 7 razones que están basadas prácticamente en la Biblia. Como Spurgeon, Schreiner ve en el diezmo una tentación legalista que eclipsa la gracia en la que estamos viviendo, pero anima a dar lejos más del 10% por amor a Dios, igual que Spurgeon. Ahora, históricas, bautistas, cuáqueros y reformadores. Esta tradición se remonta a los reformadores protestantes, quienes cerraron la era de reforma sin abogar explícitamente por el diezmo. Los bautistas ingleses contemporáneos de Spurgeon veían el diezmo como una afrenta, un insulto al sacerdocio de Cristo, y algunos sometían a disciplina eclesiástica a pastores que lo aceptaban. Los cuáqueros, sociedad de amigos, llamada los cuáqueros, era aún más radical. Ellos excomulgaban a los miembros que practicaban el pedir diezmo, considerándolo contrario al Evangelio. Un líder cuáquero llegó a decir que el diezmo derroca el sacerdocio de Cristo. La tenían clara. En los tiempos modernos, una escuela en el año 2011 entre líderes de Asociación Nacional de Evangélicos reveló que la mayoría anima al diezmo, pero no lo considera bíblicamente requerido, alineándose con esta herencia. Hace un instante atrás les pude decir que la mayoría en los tiempos de Spurgeon estaba de acuerdo en no pedir diezmo porque no era para la iglesia. Ahora vemos en el 2011 que se hizo este estudio en el que la mayoría anima al diezmo. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Se da cuenta? Dale Packris, disculpe la pronunciación, pastor y autor que resume el diezmo es bíblico pero no cristiano, era para Israel bajo el antiguo pacto, cumplido en Jesús. Estos ecos muestran que la crítica de Spurgeon a las congregaciones existentes no es marginal, sino un hilo conductor en el evangelismo fiel. Hacía un dar que refleja a Cristo. La opinión de Charles Spurgeon sobre las congregaciones que exigen el diezmo nos recuerdan que el evangelio libera, no ata. En lugar del 10% forzado, invita a dar
hasta que duela, por amor, como Él de Jesús en la cruz por nosotros. Líderes como John Piper o Tom Schreiner, junto a la tradición bautista y cualquiera fuera esta verdad, el dar cristiano es una respuesta gozosa a la gracia recibida. No es un impuesto para financiar templos. Para el teólogo pentecostal o cualquier creyente, esta perspectiva desafía a examinar nuestras motivaciones. ¿Damos por miedo o por devoción? Que el Espíritu Santo nos impulse a una generosidad que supere cálculos, reflejando el corazón de un Salvador que lo dio todo por nosotros. Como Spurgeon concluyó, da como amas y mide tu amor por tu don. En esa libertad encontramos verdadera bendición. Bueno, hemos visto entonces cómo Charles Spurgeon estaba completamente en contra del diezmo, no a favor. Y vemos cómo después, la misma iglesia que él pastoreó, cuando Charles Spurgeon murió, empezaron a pedir los diezmos. El pedir un diezmo o este asunto que le han metido a la gente en la cabeza no es más que un negocio. No es más que eso, es un negocio. Y vemos cómo la misma iglesia en la que pastoreaba Charles Spurgeon después de él muerto comenzó a pedir el dinero. ¿De qué manera el hombre ama la plata? ¿Qué manera de desviarse? Se murió el pastor y las ovejas hicieron lo que quisieron ahí. Bueno, todo esto lo que les he dicho es historia, usted lo puede encontrar en cualquier parte. Aquí les dejo unas direcciones de donde usted puede corroborar todo lo que yo he dicho, porque no son ideas mías. Aquí les dejo. Son 9 páginas web donde usted puede corroborar todo lo que yo le he dicho sobre Charles Spurgeon, lo que él predicó y los distintos predicadores que apoyaban esta enseñanza. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera. Maranata.